Maeshapa, Yandeyarata Venderobaza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, y tenemos la número 24, Mocoimpa irundu del modo indicativo. Ahí pota bellezare cochereje. 24, Mocoimpa irundu. Ñeereko rireguaba significa modo aseverativo. Concepto. Oje chauka, oye yapopama jagüe, pe oye eva. Ñeeku ma y puata uva, que traducido quiere decir, el modo aseverativo indica la realización de la totalidad de la acción. Su partícula ma es átona, ma significa ya. Te enviaré ejemplos. El primer verbo que tenemos, weru, es un verbo oral que significa traer. Tenemos los pronombres personales de raranguete, she, de, ja, ñande, ore, pe, ja, cuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso weru, y la partícula del modo aseverativo ma, átona. Por eso se debe acentuar el verbo. Y se conjuga así. She aweruma, dere weruma, jae o weruma, ñandeya weruma, orero weruma, peepe weruma, jae cuera weruma, que traducido quiere decir, yo ya traje, tú ya trajiste, él ya trajo, nosotros ya trajimos, nosotros ya trajimos, ustedes ya trajeron, ellos ya trajeron. Nos vamos en el segundo verbo, ñeno, es un verbo nasal que significa acostarse. Nuevamente los pronombres personales de raranguete, las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite. En ñande se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso ñeno, y la partícula del modo aseverativo ma, y la correspondiente acentuación al verbo. Y se conjuga así. She añenoma, dere ñenoma, jae o ñenoma, ñandeya ñenoma, orero ñenoma, peepe ñenoma, jae cuera o ñenoma, que traducido quiere decir, yo ya me acosté, tú ya te acostaste, él ya se acostó, nosotros ya nos acostamos. Nosotros ya nos acostamos, ustedes ya se acostaron, ellos ya se acostaron. También shara ejemplos. Aweru pm mocoñe ello ayu. Petein, shetaita o weruma umiba cape, que traducido quiere decir, mi abuelo ya trajo a esas vacas. Mocoin, umi mita ho uma e ira manduvire, que traducido quiere decir, esos niños ya comieron miel con maní. En estas dos oraciones los verbos oguerú y ho'u con la partícula del modo aseverativo ma indica la realización de la totalidad de la acción. Ogueruma ya trajo. Ho'uma ya comieron. Pecho maje ame con boepu. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.